Hola amigos, estamos una vez más en este Hablando Serio Live. Como cada domingo. José Luis Delgado, bienvenido a Hablando Serio. A la selección de Alemania de 1990, campeona del mundo en el 90. Ahí está, papá. Siempre un dato histórico de la bahía. ¿Cómo ha estado, José Luis? Gracias a Dios. Bien, bien, bien. Yo no logro verte, pero ¿me logras ver bien? Sí, yo te escucho y te veo muy claramente. José Luis, nada más que hice publicar la publicidad del tema Hombres de Verdad y llegaron el poco de mensajes al DM directo de varios amigos que ellos se consideran que también son hombres. Yo le dije, hey, tranquilo, mañana tú te unes al live, escucha de qué trata. Eh, durante la semana también vamos a subir el programa en la plataforma de YouTube, así que tranquilo porque el título logró su objetivo, que es llamar la atención. Entonces tú tienes que saber de qué trata y vamos. Importante el contexto de que sepan que Panamá durante el mes de junio se está celebrando el mes de la familia, ¿es así, José Luis? Es así, en Panamá se celebra en el mes de junio, el mes de la familia por ley se celebra el mes de junio, y en las escuelas, en las iglesias, se hacen diferentes actividades relativas a la familia. En las instituciones públicas se hace, es un mes donde se conmemora no solamente el Día del Padre, sino también el mes de la familia. Ya, mira, José, esta dinámica de los lives, yo sé que tú nos sigues, estás allí siempre pendiente también, saludos a Amy. Nosotros más que todo queremos brindar una información, dejarla aquí grabada, compartirla. Justo le comentaba a mi esposa esta tarde, yo le decía, mira, todo lo que hacemos en Hablando Serio es para que en un futuro alguien tenga acceso a esa información. Es algo que es atemporal. Y es con principios, es con fundamentos bíblicos, es con valores para la sociedad. Ese es nuestro aporte. Entonces, el tema de hombres de verdad, ¿cómo comienza eso? Bueno, el tema de hombres de verdad comienza con una interrogante que nos hacemos al conocer un pensamiento sapiensal del hombre más sabio del mundo. Eh, el hombre más sabio del mundo no solamente en la literatura hebraica, sino también en la literatura universal, en la cultura general. Salomón es conocido como el hombre más sabio del mundo, incluso Marvel lo inmortaliza en el personaje de Chazán, reconociendo que una de las características que tiene Chazán es la sabiduría de Salomón. Con eso estamos diciendo todo, no estamos diciendo que solamente porque la Biblia lo dice, sino que la cultura general acepta que Salomón es el hombre más sabio del mundo, y Salomón, el hombre más sabio del mundo, que escribió el libro de Proverbios que dice en el capítulo 31, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? También llegó a decir esta frase: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Eso lo dijo el hombre más sabio del mundo. Este hombre dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, su propia hombría, y yo lo podría parafrasear diciendo, ya que estás diciendo que hay personas que están diciendo, yo también soy un hombre, es que precisamente de eso se trata este pensamiento sapiensal, de que cada hombre en su propia opinión dice ser hombre, pero el sabio Salomón, él dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces hay unas características que tiene que tener un hombre de verdad, y el reto no es que nadie se sienta ofendido, sino que el hombre tenga, como tú lo dijiste en tu video publicitario, el hombre tenga los tutoriales para saber cómo en realidad tiene que ser un hombre de verdad. Es, es así, es que son características. Son características y yo puedo decir que soy, pero si no tengo esa característica, en realidad no lo soy. Entonces, ilústrenos, maestro, decía Eugenio Derbez. Bueno, Díganos la, cómo va eso. la primera característica que tiene que tener un hombre de verdad es que tiene que ser cabeza, tiene que ser autoridad. Entonces, allí es donde empieza el choque, porque dice, el hombre tiene que ser cabeza. Ya hay una mujer protestando, dice, hay mujeres que son cabeza. Ok, un hombre
que proclama su propia hombría y que dice yo soy la cabeza de mi hogar, entonces empieza, es como si estuviera diciendo yo soy el que mando, yo hago lo que me da la gana, en mi casa mando yo, pero un hombre de verdad es cabeza, es decir, él hace lo que otros quieren que ellos hagan, es decir, es modelo, pone el ejemplo, él mismo se presenta a sí mismo como el modelo, él no le dice a la esposa y a los hijos, ustedes tienen que ir a la iglesia, él mismo se prepara desde la mañana, levanta a la familia y mientras la familia se está alistando para ir a la iglesia, le está haciendo el desayuno. Él es un modelo, él presenta el modelo. Entonces, es todo lo contrario al machismo, porque ¿de dónde nace el machismo? El machismo nace precisamente de imponer reglas para las mujeres que no aplican para los hombres. Yo recuerdo que una vez estaba en Costa Rica hace más de 15 años, creo que hace 20 años, estaba en Costa Rica y un muchacho le decía a su pastor, a la escuela Costa Rica, le decía, mi novia dice que se quiere comprar una moto y yo le dije que no. Y el pastor y yo, que estábamos con el muchacho, asentimos. Digo, sí, ¿verdad? Ustedes se comprar una moto. Entonces, al rato, cuando él vio que nosotros espaldáramos lo que él dijo, él dice, pero yo sí me voy a comprar una moto. Entonces, nosotros allí lo corregimos, le dimos, entonces si eres machista, porque precisamente eso es el machismo. Pones reglas para los demás que no aplican para ti. Yo recuerdo cuando Luisa Victoria, nuestra primera hija, que hoy tiene 15 años, tú la conoces, Josué, Sí. ella era muy pequeña, tenía unos 2 o 3 años, nosotros pusimos una regla en la casa y la regla era el televisor se apaga a las 8 de la noche, es decir, Luisa Victoria veía televisión hasta las 8 de la noche. Bueno, y la primera noche Luisa se cepilló sus dientes, pero cuando sale del cuarto para cepillarse los dientes y ella me ve en el sofá a las 8:01 de la noche viendo televisión, ella dice, le dice a la mamá, ¿y papi? Es decir, ella en su corta edad ya estaba diciendo, espérate, vamos a poner reglas aquí Esto es que para solamente todos. van a aplicar para mí y no para papá. Eso es precisamente de lo que se trata un hombre de verdad. Un hombre de verdad tiene que ser cabeza, tiene que ser ejemplo, tiene que presentar el modelo. O sea, si él quiere que la familia haga algo, él tiene que ser el Primero primero que en lo hace. modelar las reglas. Y es allí lo difícil. Es allí lo difícil porque es fácil ponerlo para los demás, es fácil señalar a los demás, pero señalarme yo, mirarme en el espejo, ver si lo estoy haciendo, si es difícil examinarse, ver si lo que yo estoy haciendo va de acuerdo a mi discurso. Y eso cuesta. Yo, desde que nos ponemos aquí en Hablando Serio, cada palabra que decimos, dice mi esposa, tienes que tener mucho cuidado, porque todo eso queda grabado. Y es, no por eso tenemos que quedarnos callados, al contrario, yo creo que es algo que nos impulsa a exigirnos más de intentar hacer las cosas de manera correcta y transparente. Sí. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, hombres, usted no puede pretender ponerle reglas a su mujer y reglas para sus hijos y que no haya regla para usted. Eso es lo que no podemos pretender, porque es allí donde se pierde la autoridad. Por ejemplo, usted no puede decirle a su mujer, tú no puedes salir con tus amigas y tú sales con tus amigos. Es lo contrario del machismo. Tú no puedes tener amigos varones, pero tú sí tienes amigas mujeres. Yo reviso tu celular y tus cosas, pero tú no revisas mi celular y mis cosas. Tú no puedes piropear, pero yo sí piropeo hasta la que sale por televisión. No gastes tu plata en cosas innecesarias, pero tú sí gastas el dinero en cosas que no son necesarias. Debes buscar a Dios, pero tú no buscas a Dios. No grites, pero tú sí gritas. Es decir, eso es exactamente a lo que se refiere ser cabeza, ser la autoridad. La autoridad siempre tiene que modelar. Es como cuando tú ves al policía estacionado sobre la cebra, como cuando tú ves al policía pasándose la luz roja, tú dices, pero ¿qué me va a decir este policía si él está haciendo lo contrario? Él es la autoridad y a la autoridad que se le reclama el ejemplo. Sí, Por eso señor. nosotros le pedimos a nuestras autoridades, por ejemplo, que el presidente de la República, el primer ministro, sea un hombre fiel a su familia y cuando es infiel, viene el escándalo. ¿Por qué? Porque se supone que la autoridad tiene que modelar el ejemplo. Y si no, es lo contrario a la autoridad. Un hombre de verdad no es un dictador, es un modelo
y su familia y la gente va a hacer lo que él haga. Entonces, usted tiene que ser un hombre de verdad. Mira, la palabra autoridad o la palabra cabeza viene del latín capitia, que es la misma palabra, es la misma raíz para las palabras capital y capitán. Capital que habla de capitán que habla de la principal autoridad y capital que habla de la principal ciudad. Es decir, la cabeza, capitia, es el principal responsable. Entonces, ¿qué es un hombre de verdad? Un hombre de verdad es el principal responsable de su familia, el principal ejemplo de la familia. El hombre no es el que manda, el hombre es el principal responsable de lo que pasa en su casa. Yo estuve viendo un video de un estudio que se hizo en Finlandia. La Orquesta Sinfónica de la radio finlandesa realizó un experimento porque quería probar qué experiencia iban a tener los músicos si ponían a dirigir la orquesta a alguien que no tenía ni un conocimiento de música. Invitaron a una muchacha, una estudiante de Derecho, y este estudiante de Derecho, sin ninguna formación musical, la pusieron frente a la orquesta y la pusieron a dirigir nada más y nada menos que la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Dios. Y cuando ella está dirigiendo esto, ella empezó a hacer unos movimientos todo torpes. El video da risa, porque ella hace unos movimientos completamente inacordes, y la orquesta no arrancaba. Y este experimento lo que demostró es que el director es la figura esencial de la orquesta y que siempre se necesita un líder. Y el hombre tiene que ser el líder de esa familia. Ahora, ¿qué ocurre? Porque es aquí donde uno mira otros ejemplos y hay gente que levanta la mano, mujeres que levantan la mano, hombres que levantan la mano y dicen, pero en mi casa mi papá no fue el líder, la líder fue mi mamá, en mi casa. Entonces, ¿qué ocurre? En ausencia del hombre de verdad, que tiene que ser el capitia, el capitán, el principal responsable, tiene que haber un líder. Entonces se levanta una mujer y tiene que ser la líder. No es el rol de ella lo hace porque hay una falencia, alguien tiene que dirigir. Claro. Pero quiero que usted sepa, hombre, que me está escuchando, usted que dice, yo soy hombre, el hombre de verdad es el que tiene que tener esa responsabilidad, es el que tiene que ser el principal responsable de lo que pasa en su casa. Es decir, las cosas que pasan en tu casa no son culpa de tu mujer, no son culpa de tu suegra. Las cosas que pasan en tu casa son tu responsabilidad. La mea culpa. Hay que hacer mea culpa. No, eso, sí, pero José, eso está duro y al hueso, como se dice, porque muchas veces la que está al frente es la mujer y está, como se dice, ocupando la posición que no le correspondía. Ya, pero las mujeres son valientes también, loco, porque cumplen su rol y asumen el de los hombres. A mí me cuesta. Totalmente. A mí me cuesta asumir roles que son de mi esposa, pero ella asume lo mío sin ningún tipo de incomodidad y molestia. ¡Qué locura! Mira, pero uno tiene que... Cuando hablemos del tercer rol, voy a reforzar un poquito lo que estás diciendo, pero la autoridad, es decir, el hombre de verdad es el encargado de dar reconocimiento. Un hijo que crece sin reconocimiento de los padres es un hijo que crecerá con resentimiento contra sus padres. Y sabes qué, y alguien va a pagar los platos rotos. Cuando ese niño, ese hijo crezca, el que va a pagar los platos rotos va a ser la pareja o va a ser los nietos de ese hombre que no fue hombre de verdad. Y esto lo sufren mucho, por ejemplo, los hijos que no sacan buenas calificaciones, que no son buenos en deportes, porque como no cumplen las expectativas de los padres, entonces los padres no les dan reconocimiento, porque los padres son los superhéroes de los pequeñitos. Y el inconsciente de esos pequeñitos que no reciben reconocimiento de los padres, ellos, en su inconsciente, ellos están recibiendo un mensaje: no soy suficiente para mi papá. Entonces es un reto que tenemos los hombres de darle reconocimiento a nuestros hijos, aun cuando no sean buenos en ciertas áreas que llenen nuestras expectativas. Es decir, no es tener al hijo que quieres, es querer al hijo que tienes. Lo voy a repetir, no es tener al hijo que quieres, porque muchas veces no tenemos al hijo que queremos. Maestro, espérese. Pausa. Está tirando el primer código de la noche.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Repítalo, por favor. Nosotros siempre tenemos expectativas, desde que sabemos que van a ser un hijo. Yo tenía unas expectativas terribles con mi primera hija, Luisa Victoria, y yo le decía a mi esposa, va a ser una niña, va a sacar los genes de los delgados son gente, son de Santiago, blanquitos, fulos, rubios, y Luisa Victoria salió como yo la esperaba, inteligente, bonita, pero mi segunda hija fue todo lo contrario de lo que yo esperaba. Y a mí la vida me enseñó a amar a la hija que tengo, a la segunda hija que tengo, porque no llenó mis expectativas. Pero entonces, aquí es donde vuelvo a la frase, al primer código de la noche, no es tener al hijo que quieres, es querer al hijo que tienes. De Bomba. eso se trata ser un hombre de verdad, eso se trata de ser un padre, de querer a nuestros hijos, porque nosotros nos tenemos nuestras propias expectativas, decimos, este va a ser el pianista, este va a ser el profeta, este va a ser el arquitecto, y el hijo termina siendo lo contrario y por esas falsas expectativas que nos hacemos de nuestros hijos, entonces vienen las decepciones con los hijos, y nosotros tenemos que querer a nuestros hijos por lo que son, Es así. por lo que trajeron, y ese es un hombre de verdad. No se pudo haber dicho de una mejor manera. Yo recuerdo que también con Josué David, mi hijo mayor, yo pensé que iba a hacer cosas que yo tenía en mente, pero después me di cuenta con el pasar de los años que eso era en mi mente, no en la mente de él. Total. Y uno tiene que respetar las decisiones y los roles, porque muchas veces los padres quieren que los hijos estudien lo que ellos no pudieron estudiar o que logren lo que ellos no pudieron lograr. Ellos tienen sus propios aspiraciones, sus propios planes. Claro, uno lo orienta y lo guía, pero no puedo cumplir mis deseos que no cumplí, cosas que no hice en la vida de él. No, él va a hacer lo que él aspira en la vida. Así es. Bueno, pasemos al segundo rol porque el tiempo se nos va. Dele, maestro, dele, maestro. El segundo rol del hombre es ser sacerdote. O sea, el guía espiritual de la familia. Mira, tú eres cristiano, yo soy un hombre cristiano. Conocemos la Biblia y tú sabes quién fue el mejor predicador del mundo. Bueno, siempre he escuchado y que Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pero no sé si es de este tiempo aquí o de hace mucho tiempo atrás. De hace muchísimo más tiempo antes No, que Spurgeon. no, estoy Lo nulo, voy a estoy poner nulo. en la Biblia, incluso en la Biblia. ¿Quién fue el mejor predicador del mundo? Predicador. Te voy a decir quién fue el mejor predicador del mundo. Noé. Oh, fuerte. Noé predicó décadas y no se convirtió ni una sola alma, pero cuando vino el diluvio se salvó toda su familia, incluyendo a las nueras. Yo estaba compartiendo eso la otra vez en la iglesia y fue algo que me sorprendió porque nunca lo había visto desde ese ángulo. O sea, que uno lee las historias, las escucha muchas veces, pero siempre van saliendo como perlas. Y yo digo, ese man no es que fracasó, al contrario, él logró que se salvara su familia. O sea, la familia es importante. Entonces, primero Dios le habló a él. Dios le habló primero a él. Se salvó su familia, no se salvó más nadie. Y después ellos escucharon la voz de Dios porque él había sido obediente. Es una demencia. Yo te lo pregunto de otra manera. ¿Qué predicador se puede dar el lujo de decir que toda su familia se salvó? Eso es fuerte. No conozco más casos como este. Podría por ahí salir uno, pero en el caso de este se salvó su esposa, sus 3 hijos, las 3 nueras, o sea, nadie le creyó, pero su familia se salvó. Algo tuvo que haber hecho este hombre, pero lo principal que tuvo que haber hecho este hombre sencillamente fue que fue el sacerdote de su casa. Entonces, muchas veces el hombre es guía espiritual de otros, es maestro de otros, pero y de su familia. Ese es un hombre de verdad. Es un hombre de verdad. Y muchos podrían estar protestando y diciendo, sí, pero yo tengo una iglesia de 10,000 personas. Yo
tengo mentoreo a tantas personas, pero es que las principales personas que tú tienes que mentorear son a tu familia. Las principales personas que tienen Decía, que respetar tu liderazgo espiritual es tu propia familia. Yo recuerdo que hace unos años, unos 10, 11 años, yo tenía un trabajador que decía, mi esposa quiere que vayamos a la iglesia, pero yo le digo a ella que ella tiene que ir primero y después voy a ir yo. Entonces yo le respondí a ella, no, a ese muchacho, no, el primero que tiene que ir a la iglesia eres tú y después tu esposa te va a seguir. La autoridad en la casa funciona tan así que cuando el hombre se convierte, el cacique se convierte en toda la familia. No, casi siempre es así en el caso de las mujeres. Se convierte la mujer y el hombre aplaude y dice que bien que estás en la iglesia, pero yo voy a seguir eh, mi vida. José Luis, aquí está escribiendo, es una mujer desde México, dice, al fin lo dice un hombre. No, hey, ahora me recuerdas algo que comentó hace muchos años también mi pastor que me formó de adolescente, Pastor Julio Valdés, decía que la universidad del cristiano es su casa, porque podemos decir Totalmente. muchas cosas afuera, pero es en la casa donde nosotros vamos a vivir realmente lo que decimos. Y eso no es fácil. Fácil es lo que usted está diciendo. No, yo lidero una iglesia de 10,000 personas y mentoreo a muchas personas, pero ¿y los tuyos? Porque ahí se va a ver realmente ¿cómo se llama? El testimonio. Es fuerte, es fuerte. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre de verdad, un sacerdote, un guía espiritual de su casa? Ore en su casa, enseña a sus hijos a orar. Orar no es una enseñanza de la iglesia, orar es una enseñanza de los padres a los hijos. Ore con ellos, ore cuando sus hijos tengan necesidades, sus hijos tienen problemas, dígale, ven hijo, vamos a orar. Eh, Lea la Biblia con ellos, cómprenle una Biblia a sus hijos, la responsabilidad de comprarle la Biblia no es de la iglesia, es tuya como padre. Entonces, yo te digo algo más para agregar a esto porque quiero pasar a otro rol, no quiero detenerme en el rol del sacerdote, pero sí te digo, volviendo a Noé, yo no veo a Adán ni a ningún hombre antes de Noé asumiendo el rol de sacerdote de su casa, pero lo veo en Noé, un hombre con razón. Dios, cuando Dios decide destruir a la humanidad por causa del pecado universal, de lo universalizado del pecado, Dios dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque era un líder espiritual de su casa. Creo que Dios no se equivocó. Importante. Pasemos al tercer rol, porque esto se va poniendo mucho mejor, y creo que aquí es donde van a empezar más las protestas. El tercer Dios. rol de un hombre de verdad es ser proveedor. Ay, Oye padre. lo que está escrito. Oye lo que está escrito. Pablo escribiéndole a Timoteo. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oye eso. Fuerte. O sea, es una Entonces, manera diferente de negar la fe. es una manera terrible de negar la fe. Porque fíjate que dice que ha negado la fe y es peor que alguien que dice que tiene fe. Es peor todavía. ¿Pero por qué dice que es peor? Porque tú ves a la gente que no tiene conocimiento de Dios, que no están metidos en la iglesia todo el tiempo, proveyendo para su familia. Porque ese es un hombre de verdad provee para su familia. Yo no estoy diciendo que la mujer no pueda ser proveedora o que no pueda compartir, pero es que el rol de un hombre de verdad no es arrimarse a la mujer, no es ser el mantenido de la mujer, la responsabilidad económica de la casa es del hombre. Y con esto no estoy diciendo que la mujer no pueda trabajar, estoy diciendo que aunque ella lo haga, sigue siendo la responsabilidad del hombre ser hombre económicamente en su casa. Entonces, yo tendría que preguntar, ¿para qué Dios puso al hombre en el cuerpo? Lo puso para labrarlo, para proveer, no para trabajar, lo puso para proveer, porque muchos hombres proclaman su propia hombría diciendo yo trabajo, pero es que tu rol no es trabajar, tu rol es Proveer. proveer, es decir, suplir las necesidades de tu casa. Entonces, porque hay hombres que dicen yo
trabajo, pero no me alcanza. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer una revisión de que si no me alcanza, lo que gano yo tengo que hacer Un los cambio. ajustes, los cambios para ser el proveedor de las necesidades de mi casa. Yo recuerdo que hace como más de 15 años yo estaba dictando esta conferencia para hombres y yo decía, yo sé cuántas sartenes hay en mi casa, yo sé cuántos juegos de sábanas hay en mi casa, yo sé cuántas toallas hay en mi casa. Mi esposa estaba allí y yo empecé a decir, a enumerar lo que tenía en mi casa, porque mi esposa sabe que yo lo sé. Y un hombre quiso hacerse el gracioso y dijo, tiene que ser como un jefe de bodega. En ese momento alguien dijo otro comentario y dijo, el hombre que no sabe lo que hay en su casa, no sabe lo que hace falta. Otro Espérese. código, Código, está tirando código. El número 2, repite, por favor. el hombre que no sabe lo que hay en su casa, no sabe lo que hace falta. O sea, Ey, eso esa es la realidad. ¿Por qué es fuerte. importante que tú sepas lo que hay en tu casa? Porque si no sabes lo que hay en tu casa, ¿Cómo lo vas a tampoco sabes proveer? lo que hace falta. Entonces, yo sé cuando hace falta pan en mi casa porque yo estoy pendiente de la alacena, estoy pendiente de la nevera, estoy pendiente de las cosas de mi casa. Llego al trabajo y empiezo a ver, y yo más o menos hago mi cálculo porque yo mismo hago el mercado, el súper, lo hago con mi esposa y yo sé las cosas que hacen falta en mi casa. Yo sé cuando se dañó un abanico, cuando se dañó un ventilador, cuando se dañó, cuando los sartenes no sirven. Yo hace unas 4 semanas atrás estaba compartiendo algunas conferencias con un grupo de hombres y yo les decía, hay un cucharón que yo odio en mi casa porque cada vez que lo uso se sale del mango. Y les dije yo, ahora que llego lo voy a botar. ¿Sabes lo que hice? Lo boté porque no sirve. Y ya lo reemplazamos porque yo sé lo que hay, lo que hay en mi casa y sé que lo que hay en mi casa, hay algunas cosas que no sirven y que hay que reemplazarlas porque eso es un hombre de verdad. Ese es el verdadero rol del proveedor. No solamente comprar, pagar, sino saber lo que hay en su casa. Un hombre Y muchas veces, que... Sí, sí, te disculpe, escucho. muchas veces confundimos eso. Lo digo a título personal. Llegó un tiempo en mi casa en el que yo pensé que con comprar, como lo estás diciendo, como con comprar, con pagar, ya uno estaba cumpliendo, con trabajar, ya uno estaba cumpliendo con el rol de proveer, pero no es lo mismo trabajar que proveer, porque como tú lo dices, muchas veces se trabaja pero no alcanza, entonces hay que realizar cambios. Hay que realizar cambios porque no sé, entonces no se está llenando la función real que es de ser proveedor. Así lo es. Sí lo es. Por eso es que el sabio Salomón, él, y lo vuelvo a citar, él dice, cada hombre proclama su propia hombría, su propia bondad, es hombre en su propia opinión, porque el hombre dice, es que yo soy taxista, es que yo soy electricista, es que no hay albañil como yo, es que yo soy abogado, nadie litiga como yo, pero eso es un hombre en su propia hombría, pero es que el tema está, lo universal es que seas proveedor. Entonces, muchos hombres dicen, yo soy albañil, pero vaya a verle la casa. Yo yo soy pastor, pero vaya a ver los hijos. Entonces decimos, no, el diablo se le metió en la casa, no, vaya a ver los hijos. Por eso está escrito lo que está escrito. Entonces, dice, yo soy el hombre de la casa, pero vaya a ver cómo están vestidos los hijos. Vaya a ver cómo van los hijos en la escuela. Un hombre de verdad es eso, es el proveedor de los suyos, cubre las necesidades de su casa. Hay hombres que tienen una deuda con ese rol de proveedor. Proveer para la esposa y para los hijos no es obligación de los abuelos, no es obligación de los suegros, no es obligación de la tía rica, es del hombre. Es más, lo voy a decir, voy a agregar algo más, no es obligación del Estado, no es obligación del subsidio, es obligación del hombre. Por eso es que desde el principio se escribió que el hombre dejará a su padre y a su madre, porque solamente cuando tú te casas y te vas fuera de tu casa es que tú sabes cuánto te va a costar una nevera, cuánto te va a costar cuánto te va a costar, no, y
no hablo solamente del precio del Los precio que números, pagaste en el almacén, sino del precio que pagaste para ganarte el dinero para ir a comprar. Pero mientras vivas con tu cuñada no vas a tener necesidad de nevera, porque tienes la nevera de tu cuñada. Entonces, muchos hombres proclaman proclaman esa verdad. E incluso dicen que mis hijos estudien y que trabajen para que ayuden a su papá, para que ayuden a su mamá. Y eso es un error, porque los hijos no atesoran para los padres, son los los padres padres los que que atesoran para trabajan los hijos. para dejarle herencia, para dejarle legado, para dejarle a los hijos. Son los padres los que tenemos que atesorar. Yo en Y, estos y días, en ese punto de proveer y me trasladó a la cultura aquí en España, que es una situación bastante diferente, muy diferente a la de Panamá, eh, en la que se trabaja también en equipo, porque un solo salario no alcanza generalmente. Entonces, en Panamá sí, yo recuerdo que el hombre trabajaba y muchas veces la mujer era ama de casa. Pero esa situación aquí es totalmente diferente. No, como dicen aquí, no se llega a fin de mes, pero hay una delgada línea. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí la primera vez, como yo no tenía documentos ni nada, era mi esposa la que trabajaba y yo iba sacando, como se dice, camaroncitos, trabajitos por allí, pero yo decía, yo esto no es normal. Y ella decía, no, no pasa nada, tranquilo, que estamos aquí empezando. Y yo me sentía mal. Entonces yo decía, hey, yo tomo esto como que ser chulo es una bendición o que yo tengo que buscar mi función para cumplirla. Entonces hay muchas personas que dicen es una bendición que me mantengan. Y yo digo, eso no es una bendición, eso está mal. Y hay que saber qué cosas, aunque parezcan buenas, no lo son. Solamente quería dejar ese comentario aquí para que usted lo desarrolle. mira, lo que ocurre es que si tú me preguntas a mí también me gustaría que me mantuvieran. Yo también quisiera que mi esposa ganara mucho más que yo y yo quedarme en la casa jugando Play. Eso sería una bendición, como tú lo has dicho. Pero eso no es un hombre de verdad. Un hombre de verdad tiene que ser un proveedor. Esa es la realidad. Que ella trabaja porque necesitan complementar. Mira, y tú has dicho algo importante, que es el tema del cambio de los roles, y esto lo vivimos mucho hoy en día, el tema del cambio de roles. Y me gusta que toques el tema, porque, y yo lo digo en mis conferencias, el hombre tiene que tener la suficiente madurez para sobrellevar estos temas cuando la mujer es la que trabaja o la mujer gana más que él. Porque te voy a decir algo, en Colombia no decimos págame la soda, en Colombia dicen manda la gaseosa. En Colombia el que manda, cuando alguien te quiere pagar algo, dice yo te mando la soda, yo te mando la comida, o sea, yo te pago la comida. Entonces yo decía una frase en mis conferencias en Colombia, porque allá sí entienden lo que te voy a decir. El que manda, manda. Eh, el que paga, manda. Entonces, esa es una realidad. Cuando la mujer es la que provee, cuando la mujer es incluso que los dos trabajan, pero ella gana más y ella provee más, ella es la que manda porque el que Toma provee es el que termina decisiones. mandando, es el que tiene la autoridad para mandar. Sí. Y en ese cambio de roles que existe hoy, que es innegable porque ella estudió más, porque ella se preparó más, porque ella tiene mejores, más disciplina, más habilidades blandas que el hombre, y que eso ocurre muchísimo hoy en día, el hombre tiene que tener la madurez para saber que hay un cambio de roles para... ¿Por qué? Porque nunca se trata del hombre, nunca se trata de la mujer, se trata de la familia, se trata del equipo de la Equipo. familia, se trata de eso. Entonces, yo le decía a un hombre hace unas semanas atrás, porque muchos hombres me pidieron asesoría y todo lo demás, mentoría, y uno me decía, es que ella gana más que yo. Y yo, brother, ojalá mi esposa ganara más que yo porque yo tengo la madurez como para saber que sí, hey, es la decisión que ella tomó,
y estamos los dos empujando la carreta para que la familia salga adelante, porque se trata de la familia. Entonces, lamentablemente, los hombres y la religión, oye, porque esto le va a golpear a muchos religiosos, porque dicen, no, 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 independiente de eso, mente de eso, la Biblia dice que la autoridad es el hombre, la cabeza es el hombre. Pero ¿por qué la Biblia lo dice? Porque incluso nos trasladamos 2000 años atrás, o 1900 años atrás, cuando se escribió el último libro de la Biblia, nos encontramos con que la mujer no era la que trabajaba, el que trabajaba es el hombre. Entonces, la Biblia sabiamente, los escritores sabiamente dicen, si él es el que provee, que él sea la autoridad. Pero si hoy en día existe el cambio de roles por cultura, entonces el hombre tiene que saber que el que provee es el que manda. Eso es una realidad. Pero yo quiero volver a esto, José, porque quería aclarar esa parte de tu intervención. Y es que a nosotros nos fascina el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, y por eso queremos hacerle una llave a nuestros hijos y como diciendo tú tienes una deuda toda la vida conmigo. En estos días se subió al metro de Panamá, se subió una mujer pidiendo dinero y iba con su hija, y después que terminó su discurso para pedir dinero, mientras iba pidiendo dinero, ella le decía, tú no me agradeces lo que yo hago por ti, mira lo que yo estoy haciendo por ti, pelándome la cara para que me den dinero para poder mantenerte. Y eso es un error. Los padres que crían a los hijos con la expectativa de que los hijos tienen algo que agradecerles, Una deuda. están totalmente distorsionados de la verdad. Los hijos no tienen nada que agradecerle a los padres. Los padres proveemos para los hijos porque es nuestra responsabilidad. Ellos no pidieron venir al mundo, nosotros los traímos al mundo por las razones que sean, y nosotros tenemos la responsabilidad de proveerles a ellos. Y digo esto porque hay padres que se hacen falsas expectativas sobre los hijos, y te voy a decir algo a ti, padre que me estás escuchando, incluso madre que me estás escuchando. Los hijos no son de nosotros, los hijos son prestados. Los hijos un día se van a ir de casa y tú vas a ser el viejo, vas a ser el abuelo, y el abuelo siempre va a ser una cosa que está por allá lejos, pero la responsabilidad de los padres es con los hijos. Por eso lo que Pablo le manda a Timoteo, dice, no atesoran los hijos para los padres, sino que los padres atesoran para los hijos. Entonces, ese es nuestro verdadero rol de proveedor con el que nosotros tenemos que estar Tenerlo claro. claritos. Porque si estamos claros con esto, incluso cuando nosotros, y lo comparto cada rato con mi esposa, nosotros cuando lleguemos a la vejez sabremos que habremos cumplido nuestra responsabilidad de ser proveedores, y que nuestros hijos no nos deben nada. Al contrario, cuidado que somos nosotros los que seguimos en deuda con ellos, porque lo ideal sería, como hacen muchas culturas, que nosotros le pudiéramos dar una casa a nuestros hijos. A ese punto, ¿para qué? Para cuando los hijos empiecen una nueva vida, no tengan las preocupaciones de que voy a perder la casa, de que y que es una presión bien grande sobre las nuevas parejas, los nuevos matrimonios que están iniciando ni lo diga, un nuevo reto en la vida. Ni lo diga muy alto, porque eso del lado de acá es como inalcanzable. Y yo creo que muchas personas hasta se piensan casarse porque mantienen un noviazgo eterno o simplemente son pareja, pero cada uno vive en la casa de los padres, porque alcanzar un apartamento, un piso, como lo dicen aquí, es una cosa muy difícil. Todavía en Panamá las personas tienen su casa pequeña, la van anexando, pero tienen la facilidad de lograrlo. Acá es algo muy complicado. José Luis, el tiempo nos está presionando, nos quedan unos 10, 15 minutos. No sé qué otras características o puntos tienes del lado de allá. Ok, cuarto rol para terminar, paternidad. Un hombre de verdad tiene que ser padre. La mejor guía para saber quiénes son nuestros hijos es el Salmo 127, que dice que nuestros hijos son tres cosas. Uno, dice que son herencia de Jehová, son herencia de Dios. Es decir, nuestros hijos no son un accidente, no son producto de un error,
nuestros hijos son una herencia que Dios nos dio. ¿Qué es una herencia? Una herencia es algo que se cuida. Pues yo estuve viendo algunos estudios de países de primer mundo, por ejemplo, Finlandia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, países con las mejores economías del mundo, con tecnología de punta, educación de primer nivel, pero tienen una juventud al borde del colapso mental y están emocionalmente desgastadas. Eso es lo que se llama progreso, progreso con una mentalidad en ruinas, donde los vínculos están rotos, los vínculos entre padres y hijos están rotos, la realidad está distorsionada. Y en ese mismo estudio, ¿sabes qué países salieron mejor? Tanzania, Uganda, Nigeria. O sea, países donde hay menos recursos, pero donde hay lazos familiares más sólidos. Entonces, no tienen iPads, pero tienen conversaciones reales. Estamos hablando de los hijos. Hay contacto humano, hay conversaciones reales. ¿En qué estamos fallando? Estamos fallando en que estamos buscando, estamos trabajando para proveerle bienestar, productividad, éxito individual, porque estamos obsesionados con crecer económicamente, pero no hay relaciones directas entre padres e hijos. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hay que cuidar a nuestros hijos porque nuestros hijos son una herencia. Si a usted ahorita le dicen que se murió un tío suyo en otra provincia y le dejó a usted 10 hectáreas de tierra y 200 cabezas de ganado, usted deja lo que tiene que hacer, pide permiso en el trabajo y se va para esa tierra a ver qué fue lo que le dejaron y cada 15 días, si no es que cada semana, se va a esa tierra ¿a qué? A cuidar su herencia. Bueno, nuestros hijos valen mucho más que 10 hectáreas de tierra de 200 cabezas de ganado. Nuestros hijos valen mucho más y hay que cuidarlos. La responsabilidad de cuidar los hijos no es de los abuelos, no es de los tíos, no es de la maestra, no es del tutor que está en el lugar donde lo cuidan. No, la responsabilidad es de nosotros. Yo siempre le digo esto a los padres. ¿Cuántos padres que tienen hijas, mujeres, le regalan flores a sus hijas? Regálenle flores a sus hijas. Cuando venga un tonto a regalarle una rosa, ya ella le va a poder decir a él, hey, mi papá me regala eso por ramos. Entonces, así se cuidan a los hijos. Así, los hijos, a la herencia se le dedica tiempo. ¿Por qué usted dejaría de hacer todo lo que tiene que hacer para ir a cuidar esas hectáreas de tierra, esas cabezas de ganado? ¿Por qué? Porque a la herencia se le dedica tiempo. Entonces yo hago la pregunta, ¿pasa usted tiempo con sus hijos o ellos están pasando tiempo con usted? Porque a veces decimos que los hijos pasan tiempo con nosotros, pero los llevamos a hacer lo que a nosotros nos gusta. Entonces, no estoy pasando tiempo con mis hijos. Mis hijos están pasando tiempo conmigo. ¿Juega usted con sus hijos? Ese punto es importante porque no es lo mismo estar que compartir. Muchas veces me pasó que yo pensé que estaba compartiendo porque simplemente estaba. Pero mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba haciendo otras cosas, desarrollando otras cosas, y estaba, pero no compartía. Y lo que los chicos necesitan hoy en día es compartir con los padres. Y eso, ¿qué involucra? Eso involucra desconexión a tecnología, desconexión a proyectos, desconexión a responsabilidades fuera del hogar, pero es el tiempo de calidad, porque no es lo mismo estar todo un día que estar 2 horas dedicada completamente y en calidad a los hijos. Eso es muy importante. Sí, mira, ya que lo estás mencionando, precisamente el padre debe ser el principal maestro de sus hijos. El padre debe ser el maestro que todo hijo recuerde o que mencione. Mi papá me enseñó esto. Siempre yo trato de recordar, o por lo menos yo busco a otras personas, le preguntan, ¿qué maestro tú recuerdas? Y empiezan a recordar maestros y maestros y maestros. Pero qué bonito sería que cuando le hagan esa pregunta a nuestros hijos dijeran, mi papá me enseñó tal cosa. Entonces voy a darte una serie de cosas que los hijos deben aprender y deben aprenderla de los padres. Y si alguna de estas yo menciono y usted no la sabe hacer, el consejo que le doy es que aprenda a hacerlo. Aprenda para que sea usted el que le enseñe eso a sus hijos. 1, defenderse de los golpes. Hay gente abusiva y hay que enseñarle a nuestros hijos a defenderse. 2, juegos de mesas que enseñen lógica matemática. Yo recuerdo que mi papá nos enseñó a jugar dominó, a jugar barajas, naipes.
lógica matemática. Y uno dirá, el dominó. No, el dominó tiene su lógica matemática. Ajedrez, monopolio y los juegos de mesa, que estos que les he mencionado no solamente enseñan lógica matemática, sino que enseñan lo que tú estabas diciendo, a ser padre, a pasar tiempo con los hijos, a estar con los hijos. Cosas que un padre le debe enseñar a sus hijos. 3, cocinar. 4, ahorrar y administrar su dinero. Si usted no sabe hacerlo, aprenda a hacerlo, porque si usted es un derrochador, su hijo va a aprender del mejor maestro del derroche que es usted. Entonces, enséñele a su hijo a ahorrar y administrar el dinero. La ropa que debe utilizar dependiendo de la ocasión. Señores, no es que a ti te gusta vestirte así, es que no toda ropa es para toda ocasión y eso lo debe enseñar un padre. Es increíble cómo la gente viene a nuestras entrevistas de trabajo, porque yo trabajo en recursos humanos, y la gente viene a nuestras entrevistas de trabajo y viene vestida de cualquier manera, y acaban de salir de su casa. O sea, lo primero que uno piensa es, ¿qué le enseñó su familia? Eso se lo debe enseñar. José, pero ese punto allí es que los hijos también son una cosa seria. ¿Sabes qué me pasó una vez? Iba para la iglesia y yo iba bien vestido. Y yo le digo a mi hijo, tienes que preocuparte por tu aspecto, vístete bien, así combinado, así calado, peínate. Y cuando estamos en la parada, yo le veo las zapatillas todas sucias y yo estoy de pulcro. Y yo digo, hijo, ¿y esa zapatilla, por qué no le pasaste un trapito húmedo, aunque sea? Mira ese borde, mira cómo estoy yo y mira cómo estás tú. Y dice, bueno, cada uno tiene su estilo. Yo, no, que cada uno tiene su estilo. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Eso me da vergüenza a mí, porque, o sea, es como que a mí no me interesa cómo tú andas. Y en realidad no, a mí me interesa cómo tú andas, pero tú eres el que te andas descuidando. O sea, ahí comentabas algo hace un momento que decías que los hijos van a ser el reflejo, pero hay ocasiones en las que los hombres, los padres, incluso también las madres, se van a esforzar por guiarlos, pero qué difícil es que ellos tomen decisiones que no son las más sabias, ¿no? Bueno, ahí como tu maestro que siempre he sido, te voy a corregir algo. El momento para darse cuenta que los zapatos estaban sucios no era cuando estaban en la calle, era Ya. antes de salir de la casa. Entonces, ahí te corrijo y sigo adelante. Ya, Ahí te dele, pase por bola. Hey, cosas que los padres deben enseñarle a los hijos. Limpiar su cuarto y su entorno. Eso enseña disciplina. La disciplina la gente la necesita y empieza con arreglar el cuarto. Yo a cada rato me le meto a mi hija, claro, cuando ella sale del cuarto, yo aprovecho y me meto en el cuarto de ella digo, y empiezo a revisar, porque arreglar el cuarto, mantener el cuarto ordenado, habla de disciplina. Cosas que los padres deben enseñarle a los hijos, hablar en público y a socializar. El problema está que los padres hoy en día solamente están frente al Play, frente a ESPN, frente al partido de fútbol, y hay que enseñarle a nuestros hijos a hablar en público, a socializar, a dominar algún deporte o algún instrumento, a bailar y de diferentes tipos de música. Mi hija, por ejemplo, conoce música de los 80, música de los 90, y eso es cultura general. Sí. Mi hija, eso es básico. Eso es básico. Mi hija ha visto con nosotros, ha visto lo que el viento se llevó, La novicia rebelde, aunque haya gente que la esté censurando y todo lo demás, y le gustan las cosas de ella, pero también digo, de esto tienes que conocer. Y sobre todo, modales. Siempre saludar, siempre despedirse, siempre agradecer. Te lo agradezco. ¿Sería usted tan amable a decir por favor? Es importante eso, porque esa educación no es de la escuela, esa educación es de la casa. No sé cuánto tiempo nos queda, José, para decir. No, sí, hay que hacerle trampa al tiempo. Es importante eso que usted está comentando, el tema de la cultura general, porque pareciera que en estos tiempos solamente es importante cosas modernas y tecnológicas, y se mira a futuro y se va cada vez más alejando e ignorando cosas del ayer. Pero yo le comentaba el otro día a mi hijo el tema del holocausto, la importancia de manejar esa información. Casualmente venía para acá
y quería dejar eso también aquí grabado, ¿no? El- Hablando serio, lo hacemos los domingos y aquí ya son casi las 12 de la noche, porque durante la semana es bastante complicado y la gente me dice, no, pero hazlo en otro horario, que más personas te verían. Sí, esto lo hacemos porque hay que hacerlo, pero lo hacemos en el tiempo que se puede hacer, porque yo podría estar haciendo una transmisión todos los días de la semana en las tardes, pero ese tiempo es para la familia. Entonces uno tiene que medir las prioridades. Cuando yo vengo para acá es porque ya hemos terminado las labores en el hogar, ya los niños están prácticamente a punto de dormir. Bueno, ahora están en vacaciones, así que se duermen un poco más tarde, pero es importante mantener las prioridades y si uno quiere cumplir con esta labor, con esto que sentemos que es una tarea que tenemos que realizar, pero primero es cumplir con la casa, con la familia porque de nada serviría que hoy transmitimos una información demasiado importante y le llega a miles de personas aquí en las redes, pero no estamos cumpliendo con dos herencias que tenemos en la casa. Y yo creo que eso es importante establecerlo y dejarlo aquí grabado. Por otro lado, me agradece, es para mí de mucha satisfacción poder escuchar el tema de aprender de enseñarle a los hijos a expresarse en público, porque es algo que, o sea, yo no tengo problemas, pero a veces siento que con mi hijo cuesta un poco porque ahora ya son cortas palabras, no se expresan mucho. Y el día que estaba hace unas semanas en la grabación de él en el colegio, una de las descripciones que dieron cuando iba pasando a buscar el diploma era que un gran orador. Y yo digo, o sea, ¿cómo es un gran orador? Pero si en la casa no habla. Pero parece que al momento de participar en clases, sí. Entonces yo digo, hey, a veces uno cree que no están mirándolos, uno cree que no están absorbiendo, pero sí, sí, cada cosa que uno haga frente a ellos o cuando uno piensa que no lo están observando, los chicos, los hijos están absorbiendo y somos ejemplo en todo tiempo. Los hijos lo absorben todo, todo, la mínima cosa que nosotros hacemos o decimos, los hijos lo absorben. José Luis, si todo este material va a quedar en YouTube y esto es oro en polvo. Aquí mujeres decían, al fin un hombre lo está diciendo. Acá dicen tremendo, muy bueno, necesario. Alguien pidió excusa porque llegó tarde. Imagínense ese nivel. Eh, si hay algo que tenemos que dejarle a las personas, hemos hablado casi un material de 60 minutos, pero si hay alguien que solamente va a ver un reel que dure 2 minutos, ¿qué información debería estar allí? ¿Cuál es el código más valioso o el principal que usted quisiera dejarle a las personas en esta noche? Dígalo ahora. El legado más grande, el mejor legado que le podemos dejar a nuestra época, a nuestra sociedad, a nuestro país, son nuestros hijos. Son buenos hijos. Y para eso tenemos que ser padres. La paternidad es algo que es necesario hoy en día. Todos los problemas que está reflejando esta sociedad, la falta de identidad, el deseo de aparentar, las frustraciones, los problemas emocionales, los altos niveles de suicidio, incluso tienen que ver con un padre ausente, sea que el padre se fue de la casa, sea que nunca conocieron al padre, o sea que incluso es un padre que sí es proveedor, pero que no ejerce paternidad, que no está en la casa, que no le enseña cosas a sus hijos, que no pasa tiempo con sus hijos. Un padre no solamente tiene que comprarle la bicicleta a los hijos, un padre tiene que enseñarle a los hijos a manejar la bicicleta y sacar el tiempo para llevar al hijo al parque. Un padre no solamente tiene que pagarle los estudios a los hijos, un padre debe estudiar con los hijos. Y eso cuesta, eso cuesta. A mí me costó enseñarle la tabla del 8 a mi hija, pero lo hice yo,
y yo tuve mi método, fastidié a mi hija con el 8x8 y cada vez que me daba el resultado mal, le apagaba el televisor, le apagaba la tablet, le quitaba lo que estaba haciendo y digo, vaya a estudiar las tablas. Hasta que se aprendió la tabla del 8 y el 8x8. Pero me tocó a mí pasar tiempo con mi hija, con mis hijos. Entonces, vuelvo y digo esto, porque podríamos lanzar muchos códigos, hay cosas que no puedo decir aquí por tiempo, pero sí le digo algo, y los hijos aprenden más de lo que nosotros hacemos que lo que nosotros le decimos que tienen que hacer. Si usted lee un libro, su hijo va a leer libros. Si usted no lee libros, no le pida a sus hijos que lean libros porque no lo van a hacer. La mejor manera es que usted aprenda a ver libros. Si usted trata mal a su esposa, créame que su hija va a entender que es normal que un hombre trate mal a las mujeres y se va a conseguir un hombre maltratador, porque ella vio que ese fue el ejemplo que usted le dio a esa niña. Usted trataba mal a su esposa y su esposa te dejaba tratar mal, además de todo, y lo va a ver como algo normal. Y usted después va a decir, ¿y ese por qué le trata mal a mi hija? ¿Por qué mi hija acepta maltratos? Pero porque eso fue lo que usted modeló en la casa. Entonces, nuestros hijos hay que cuidarlos y los cuidamos con eso, los cuidamos con paternidad. Tenemos que aprender a ser padres. Nuestros hijos no vinieron con un manual de instrucciones, como vino la lavadora, como vino la refrigeradora, como vino el Play, pero sí hay un manual para educar a nuestros hijos y está en el libro que Dios nos dio. Ahí está todo para que seamos buenos padres. ¿Sabes por qué? Porque muchos hombres proclaman su propia hombría y dicen, yo soy un buen padre. En su propia opinión, él dice que no es un buen padre. Pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchas gracias, Ya, José. ya. No, no, no. Ya lo comprometo por aquí. Tenemos que agendar una segunda parte, porque Venga, sé que había más información. El tiempo aquí tratamos de hacerle trampa, pero siempre nos marca la hora. Mira, incluso ya apagaron la Torre de Gloria que estaba en la parte de atrás. Hoy nos vinimos a buscar un spot diferente, aprovechando que está el verano del lado de acá. Son las 12:05, ya es lunes del lado de acá. Se está terminando el mes de junio. En Panamá, por ley, era el mes de la familia y estábamos abordando este tema que consideramos es muy importante. Agradecido, maestro José Luis, gracias no solamente por este tutorial nivel maestría, sino gracias siempre por la amistad. Saludos a Amy. Y bueno, aquí tenemos una forma especial de despedirnos y es que yo pregunto, yo digo, esto fue y entre los dos decimos hablando serio. Sí, y ahí cerramos el programa. Así que a la cuenta de tres, esto fue hablando serio. hablando serio. Chao.